En 1998, un distrito escolar de Maryland quitó una de las obras más célebres de la literatura de Estados Unidos del plan de estudios. Según ellos, el libro era sexualmente explícito y contra los blancos. Tras la protesta de otros padres y maestros, la decisión finalmente se revocó. Pero este no fue ni el primer ni el último ataque contra Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado de Maya Angelou. Pocos libros han sido más cuestionados que las memorias de Angelou. Y aunque normalmente no se decide prohibir libros a nivel estatal o nacional, la mayoría de las escuelas y bibliotecas que han prohibido el libro aluden a motivos parecidos. Suelen argumentar que el relato de agresión sexual y la violencia del racismo estadounidense son inapropiados para lectores jóvenes. Pero estas inquietudes desvían la intención de la historia, que emplea estos mismos temas para explorar el peligro de la censura y el silencio en las vidas de los jóvenes. Publicado en 1969, Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, narra la infancia de la autora, que creció siendo pobre, negra y mujer en el sur de Estados Unidos. El relato se centra en la experiencia de Angelou, agredida sexualmente cuando tenía 7 años y medio. Rodeada de adultos que consideran el asunto demasiado tabú para tratarlo, Angelou decide que es su culpa. Y cuando finalmente identifica a su agresor ante el tribunal, un grupo de vigilantes lo mata. Angelou cree que su voz es responsable de su muerte y durante 6 años deja de hablar casi por completo. El libro narra el viaje de Angelou para recuperar su voz, a la vez que explora el dolor y la vergüenza injustificada que surgen al evitar realidades desagradables. La voz narrativa combina con maestría su confusión infantil con su comprensión adulta, brindándole al lector perspectivas que Angelou no tenía de niña. Ella relaciona sus experiencias tempranas de ser silenciada y avergonzada con la experiencia de ser pobre y negra en los Estados Unidos segregados. La mujer negra, escribe, queda atrapada entre el fuego tripartito de los prejuicios masculinos, el odio ilógico de los blancos y la falta de poder de los negros. Su autobiografía fue uno de los primeros libros en hablar de abuso sexual infantil y fue especialmente innovador por hacerlo desde la perspectiva de la niña abusada. Durante siglos, las escritoras negras se habían visto limitadas por estereotipos que las caracterizaban como hipersexuales. Por tal motivo, pocas estaban dispuestas a escribir sobre su sexualidad. Pero Angelou se negó a dejarse limitar. Ella exploró públicamente su experiencia más personal sin disculparse ni avergonzarse. Este espíritu rebelde carga su escritura con una sensación de esperanza que contrarresta el tema, a menudo traumático, de las memorias. Al recordar cómo un compañero desobedeció las instrucciones de no cantar el himno nacional de los negros en presencia de invitados blancos, escribe: «Las lágrimas que resbalaron por muchas caras no se secaron por pudor. Volvíamos a estar en la cima. Sobrevivimos». Su libro vio la luz entre los movimientos por los derechos civiles y el poder negro, cuando los activistas exigían programas escolares que reflejaran la diversidad de experiencias en Estados Unidos. Pero casi tan pronto como el libro apareció en las escuelas, fue cuestionado. En Estados Unidos surgieron campañas de control de los planes de estudio en los años 70 y 80. En la lista de libros prohibidos o cuestionados con más frecuencia de la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos, Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado, se mantuvo en lo más alto por 2 décadas. Pero padres, alumnos y docentes han luchado en defensa de las memorias. Y para 2013 se había convertido en el segundo texto de no ficción más enseñado en las clases de inglés de los colegios de Estados Unidos. Al preguntarle cómo se sentía por haber escrito uno de los libros más prohibidos, Angelou dijo: «Me parece que la gente que quiere que prohíban mi libro nunca ha leído ni un párrafo de lo que he escrito, pero han oído que escribo sobre una violación. Actúan como si sus hijos no se enfrentaran a los mismos peligros, y eso es terrible». Ella creía que los niños con la edad de haber sido víctimas de abusos sexuales y racismo tienen la edad adecuada para leer sobre estos temas, porque escuchar y aprender son esenciales para superar, y lo indecible es mucho más peligroso cuando se queda sin decir. Si te gusta aprender sobre historia, suscríbete a este canal, porque las lecciones de ayer pueden ayudarnos a superar los desafíos de hoy.